ubique en la primera carta del apóstol Juan. Yo sé que ya muchos de los que están aquí ya han leído más de una vez ese versículo, pero no importa, hermano. Créalo que esto nos alimenta, como saber que todos los días, por lo general, el arroz no falta en la mesa. Y nos ponen el arroz con lo que sea y no nos quejamos. Nos comemos el arroz lo más de bien. ¿Amén o no amén? Entonces, primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, el apóstol, hablando acerca de la confianza que debemos tener con respecto a la oración, dice lo siguiente, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por favor, subraye eso en su mente, o no sé si en su Biblia lo puede hacer, conforme a su voluntad. Estamos hablando de pedir, por ende, estamos hablando de orar, porque cuando oramos, generalmente pedimos, ¿verdad? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. La concesión de la oración. A grosso modo, rápidamente, hablar de la concesión de la oración es hablar de lo que se nos concede a través de la oración, del privilegio que tenemos a través de la oración, de lo que se nos asigna con respecto a la oración. Amén, amén. En esa manera, entonces, voy a tocar el punto número 4. Terminamos la vez pasada de hablar acerca del punto número 3. Vamos a hablar del punto número 4 en lo referente al hecho de entender qué significa cuando Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Qué significa pedir conforme a su voluntad? Y esto involucra la oración. Y fíjese usted que Juan nos está haciendo explícito en algo. Orar necesariamente necesita estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan habla de manera general, dice conforme a su voluntad. Habla en términos generales, pero yo he querido traer de manera específica aspectos que involucran ese conforme a su voluntad. Por eso el número 4 dice, si usted está escribiendo, dice así. Número 4, si estamos en obediencia a sus mandamientos. Si estamos en obediencia a sus mandamientos. Para ello voy a pedirle a usted que recordemos algo de lo que dice Juan en esa misma carta, primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer allí. Entonces, punto número 4, si estamos en obediencia a sus mandamientos. Y tenga en cuenta que estamos tocando este punto relacionado con la oración, lo que significa conforme a su voluntad. El versículo 22 de primera de Juan, capítulo 3 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, escúcheme esto. Alguien podrá pensar y decir, bueno, nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos, sino por la gracia de Dios. Y yo le diría a usted, correcto, totalmente de acuerdo. Pero el que no seamos salvos por los mandamientos no quiere decir entonces que vamos a hacer y deshacer, porque somos salvos por gracia. O sea, si somos salvos por gracia, por mera misericordia de Dios, entonces adulteramos, fornicamos, codiciamos, deshonramos a nuestros padres, robamos, mentimos, engañamos, trampeamos, tomamos el nombre de Dios a la ligera, en vano, juramos por el nombre de Dios porque no nos creen, juramos para justificarnos.
Nos imaginamos un Dios a nuestra conveniencia, en nuestra mente, un Dios que es amor, un Dios que nos perdona, y entonces vamos a hacer y deshacer porque Dios es muy bueno, Dios tiene un amor y nos va a perdonar. No, hermano, no nos equivoquemos. El hecho de que no seamos salvos por los mandamientos, porque jamás nadie podrá cumplirlos, no quiere decir que entonces los mandamientos los echamos a la basura y hacemos y deshacemos. Pensar en este tiempo de esa manera es pensar como los romanos, los cristianos de Roma, que estaban en Roma, llegaron a pensar en alguna ocasión, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces pequemos, hay que pecar para que sobreabunde la gracia. Y Pablo dijo, no, Señor, de ninguna manera. Entonces, comprenda que si estamos hablando de obedecer sus mandamientos, hermano, es que por ende los mandamientos son de Dios y fueron dados para que nosotros anduviéramos moralmente como Dios quiere que andemos. Jesús mismo, siendo la misma gracia de Dios presente en el tiempo antiguo, cuando Él se manifestó al pueblo de Israel, Él enseñó diciendo, ustedes escucharon que no adulterarán, pero yo les digo algo aún más. Si ustedes llegan a ver una mujer y con solo mirarla y codiciarla y mirarla con lujuria, sin haber ido al acto, ya adulteraron. Si usted mira Mateo capítulo 5, capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, si usted lee con detenimiento todo ese sermón del monte, usted se dará cuenta, hermano, que en esos 3 capítulos el Señor habla de los mandamientos y son principios del reino a los discípulos del reino. Habla del no matar, del no mentir, de no juzgar, habla del no codiciar, habla del honrar a padres y madre, habla de la ira. Y todo ese sermón, si usted lo estudia con detenimiento, usted encontrará allí la ley moral, los 10 mandamientos de Dios, su ley moral en acción. Jesús enseñando, Dios con nosotros enseñando la ley moral. De modo que el hecho de ser salvos por gracia, hermano, no nos hace poner aparte de que como hijos de Dios, hermano, caminemos obedeciendo la ley moral de Dios. Ahora, relacionando esto con la oración, yo voy a orar al Señor y Juan dice que si alguien pide conforme a su voluntad, Él lo va a oír. Pero si yo voy a orar y soy un fornicario, infringiendo el 7º mandamiento, no adulterarás, porque ahí cabe la fornicación. Entonces, le digo algo, eso es estar orando conforme a la voluntad de Dios. Si yo soy un ladrón, y hay muchas maneras de robar, ir a orar al Señor conforme a su voluntad y ser un ladrón, ¿será que de alguna manera seré oído verdaderamente por el Señor? Si soy alguien que miente, engaña, hace trampa, y voy a orar, ¿el Señor escuchará esa oración? ¿Prestará atención para concederme peticiones que yo le pueda hacer? Si yo soy un mal hijo, un hijo que irrespeta a su padre, a su madre, que la grita, que no le presta atención, que no le vale la palabra de la mamá o del papá, que lo corrige, que es grosero, que no responde, que le dicen no salga y sale. ¿Usted cree que ese hijo, si supuestamente es cristiano y se va a acercar a orar, está conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, la intención de Juan es hacerle ver a estos creyentes de este tiempo ese punto tan importante que quizá nosotros el día de hoy, después de todo ese tiempo en que el Espíritu de Dios inspiró a Juan para escribir estas cosas, a nosotros, si nosotros no tenemos en cuenta esto, también pasará lo mismo. Porque resulta que aquel que dio estas leyes es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no ha cambiado. Su carácter,
su moral, su santidad. El guardar los mandamientos no es un medio tampoco para llegar al objetivo. Señor, yo cumplo estos mandamientos, y entonces, como volver al punto anterior, creo, donde queremos obligar a Dios y que Dios me tiene que responder porque es que yo cumplo los mandamientos. No, eso no debe estar en nuestra cabeza, porque de hecho, alguien que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios y Dios lo ha hecho hijo. Yo no me hice hijo, Él me hizo hijo cuando me dio el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre. Él preparó mi vida para que yo fuera obediente. Recuerde al profeta cuando Dios a través del profeta dice: yo voy a poner mi espíritu dentro de ellos, yo voy a escribir mis leyes en el corazón de ellos para que ellos me obedezcan, para que haya nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos en ellos de cumplir mis mandamientos, y no andemos en la vida antigua donde vivíamos infringiendo los mandamientos de Dios. Y recuerde que Juan mismo dice también, 1 Juan 3:4, dice que el pecado es infracción de la ley. De modo que si nosotros, Dios nos llama pecadores, si Dios llamó al mundo pecador, es porque el mundo es pecador porque sencillamente infringe la ley. Hablar que alguien hoy es pecador, netamente pecador, inmediatamente nos debe conectar, es un infractor de la ley de Dios. Decir que alguien es un infractor de la ley de Dios es pensar inmediatamente que es un pecador. Nosotros somos pecadores, pero se supone que no infractores de la ley. ¿Comprende? Porque ya no somos pecadores practicantes que infringen. No. Tenemos la bendición de ser pecadores perdonados, alcanzados por la gracia de Dios, donde Dios ha puesto su espíritu para que ya nosotros no vivamos una vida desbocada en infringir delito tras delito, infracción tras infracción. De modo que el que se acerca en oración debe tener cuidado con esto. No lo digo yo, lo acabamos de leer aquí. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lógicamente, hablar de los mandamientos involucra un sinnúmero de cosas. ¿Sabe? El chisme, el murmurar, el difamar, eso infringe los mandamientos de Dios. Porque uno cuando difama, cuando murmura, cuando calumnia, ¿sabe qué hace uno? Uno mata al hermano. Es un homicida. Y eso va contra el mandamiento: no matarás. ¿Ves? Se convierte uno en un homicida. Ok, el guardar los mandamientos no es un medio para llegar al objetivo de mi oración. Ese es como el que dice: yo voy a dar diezmos y ofrendas y voy a dar abundantes, porque el Señor dice que si yo traigo aquí grueso, Él me va a mandar. Cuidado, porque ya hay una mala intención en el corazón y ya ahí no hay voluntad. Es lo mismo con esto. No podemos mirar el hecho de guardar los mandamientos como un medio para llegar al objetivo, para que Dios me escuche en oración. No, hay que quitarse eso de la cabeza, hermano. Porque de hecho ya Dios nos preparó para eso, si verdaderamente nacimos de nuevo. Nos preparó para obediencia, el hacer y guardar los mandamientos. No recuerdo en este momento, pero usted que es estudioso podrá recordar o buscar de pronto ahí en su Biblia rápidamente. Por allá en Ezequiel, creo, donde dice el Señor: voy a darles un corazón nuevo, voy a escribir mis leyes en sus corazones para que me obedezcan. O sea, Dios ya preparó eso antes. Si nacimos de nuevo, ya Dios nos preparó el corazón para eso. Nuestra parte es no dejarnos gobernar por la carne en la que todavía estamos, que esa sí intenta que nosotros desobedezcamos sus mandamientos, o que vayamos a la oración en un sentido equivocado.
mirando los mandamientos como un medio para llegar al objetivo de lo que queremos. Esos pensamientos tienen que salir, porque ya Dios nos preparó un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Por lo menos yo, ahora mi vida se dirige de esa manera. Yo ya no pienso igual que antes cuando no era cristiano. Ahora algo pasó allá adentro que no me deja ser gobernado por mi carne, de tal manera que si yo tenía una debilidad con mis ojos para mirar, codiciar a las mujeres, ya hay algo adentro que ya no me deja. ¿Comprende? Porque todos somos tentados de una manera o de otra, con los ojos, con la boca, con los oídos. Pero ya no, porque ahora el pecado ya no gobierna. Ahora estamos bajo la gracia y el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Pero el pecado está ahí. Él quiere siempre venir contra nosotros, hermano. Pero tenemos la bendición de que Dios nos ha preparado a nosotros un corazón diferente. Recuerda que David oró así, de esa manera al Señor. Dijo: Señor, creo que es el Salmo 51, Señor, pon en mí un espíritu recto, un corazón nuevo dentro de mí. Después de que había pecado, ¿se recuerda? Y el temor de él en su corazón: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David estaba arrepintiéndose después de que estuvo un tiempo endurecido en su corazón por causa del pecado. Pero ahí estaba la gracia. ¿Ves? Ahí estaba allá trabajando dentro de él, que estuvo endurecido por un tiempo, pero siempre estuvo el Espíritu allí. Pero el pecado produce eso, hermano. El pecado en el corazón produce endurecimiento. Por eso hay que restaurar a una persona cuando peca. Y no le va a ser fácil, porque rompió la comunión en el Señor. De modo que, de hecho, la obediencia es la manera nueva de vivir de los creyentes. La obediencia a Él, a su palabra, a sus mandamientos, a su ley moral. Su vida, la vida del creyente, se caracteriza por esta nueva manera de vivir con la que la obediencia, escuche, la obediencia es la respuesta del creyente al amor que Dios derramó sobre él. ¿Cuál es ese amor? El dar su vida para salvarle por la eternidad. Amén, amén. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice así. Escuche lo que dice Juan, lo que sigue diciendo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si el Espíritu nos ha sido dado y está en nosotros, no lo dude, el Espíritu indefectiblemente te va a llevar a obedecer la ley moral de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a que honres a padre y madre, a que no robes, a que no mates, a que no mientas, a que no codicies, a que no adulteres, a que no tomes el nombre de Dios en vano, a que no pongas otros dioses, a que no seas idólatra. El Espíritu Santo indefectiblemente te va a llevar a eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Juan sigue diciendo, primera de Juan 2:3, dice: y en esto sabemos, fíjese lo que dice Juan, sabemos, o sea, usted y yo lo sabemos, ellos lo sabían, y Juan les está recordando que lo saben. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Y fíjese que estamos hablando de la oración. Usted me dirá: pastor, al fin, ¿qué? ¿La oración o los mandamientos? Estamos hablando de la oración, pero es que cumplir sus mandamientos, andar en sus mandamientos, hace parte de andar conforme a la voluntad de Dios para tener cara, para presentarnos delante de Él en oración y pedirle algo. ¿Con qué cara nos vamos a presentar a Dios si somos infractores de su ley? Y vuelvo y reitero,
No estoy hablando de cumplir la ley para que seamos salvos. No, somos salvos por la gracia de Dios, pero nos ha capacitado Dios con su Espíritu para que honremos su ley y confirmemos su ley. El versículo 4 dice, de ahí mismo, 1 Juan 2:4, el que dice, escuche, el cristiano que dice, yo le conozco, los que dicen, yo conozco a Cristo hace tiempo, yo hace tiempo soy cristiano, yo lo conozco. El que dice eso y no guarda sus mandamientos, o sea que es un chismoso, un idólatra. Recuerde que ser idólatra no es solamente ir a arrodillarse a una estatua. Usted puede ser idólatra de su papá, de su mamá, de sus hijos. Usted puede ser idólatra de su dinero, de su casa, de su empleo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Vea, ahí ya está, mentiroso. No mentirás. Y la verdad no está en él. Capítulo 5, versículo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y le estoy hablando de lo que Juan habló previamente a esos dos versículos que hablamos, que leímos con respecto a la oración. Fíjese todo lo que ya había hablado Juan antes de llegar aquí a este punto con respecto a la oración. En el capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. O sea, el que dice que ama a Dios, dice, ¿usted ama a Dios? Bueno, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Uno preguntaría, ¿por qué no son gravosos? ¿Por qué no pueden ser gravosos para nosotros, los hijos de Dios? Yo estoy ahora, en ese momento, no tengo eso escrito aquí, ni tengo un estudio, no, ahora lo estoy. No son gravosos. ¿Por qué no serían gravosos para un nacido de nuevo, donde Dios ha puesto su espíritu, donde Dios ha puesto parte de esa naturaleza? Hombre, porque Dios nos preparó un corazón para que podamos hacerlos. Serían de alguna manera, digámoslo, gravosos si nosotros estamos en el mundo, perdidos en pecado, esclavos del pecado. Son gravosos porque no somos capaces. Aún así, el no creyente, el no nacido de nuevo, el no cristiano, de alguna manera tiene una conciencia, ¿sabe? No es del todo desconocedor. Tiene una conciencia. El que engaña a su esposa, adultera y engaña a su esposa, ¿por qué cree que miente? Cuando está a punto de ser encontrado ¿por qué cree que miente? ¿Ve? Y no mentir no es uno de los mandamientos del Señor. ¿Sabe por qué miente? Porque sabe que está mal engañar a su esposa con otra mujer. Entonces, el hecho de que mienta para que no lo encuentren en su adulterio, ya eso me dice, pero sabe, ¿no? Tiene conciencia. ¿Ves? ¿Cuánto más nosotros, si Dios ya nos ha renovado la conciencia? Ya no hay una conciencia cauterizada, hay una conciencia limpia por la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda mala conciencia. ¿Cuánto más, amados, usted y yo, como creyentes? Hermanos, el guardar los mandamientos es hacer las cosas que son agradables a Él. Hacer las cosas que le agradan al Señor, eso es guardar los mandamientos. Porque a Dios le agrada que nosotros no seamos mentirosos, que no engañemos, que no hagamos trampas, que no seamos deshonestos. A Dios le agrada que nosotros no robemos. Le agrada que no engañemos a nuestra esposa. Le agrada que no tomemos el nombre santo de Él a la ligera.
Por ejemplo, para que nos crean. No, diga sí y diga no y punto. Sobra por Dios, por el Espíritu Santo. No, 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 no dejes de esas cosas, hermano. Nosotros no debemos de pensar de esa manera. Eso déjeselo a la gente del mundo. Jesús dijo, tú sí sea sí, tú no sea no. ¿No me cree? Búsquelo en su Biblia y pelee con eso. Tú sí sea sí, tú no sea no. Creo que eso está ahí precisamente en Mateo 6, Mateo capítulo 6 hasta el capítulo 7. Creo que ahí está, el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Sermón del Monte. Creo que toca el Señor acerca de eso, de los juramentos. No jures ni por el cielo, no jures por Dios, no jures por el templo, no jures por nada. Tú sí sea sí, tú no sea no y punto. Si me quiere creer bien, hermano, y si no, pues... Porque se supone que somos gente que habla verdad. ¿O no? A mí en el trabajo una vez me cogió un supervisor y me dijo, no, 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 porque hubo un daño, hubo una producción que se dañó. No, 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 póngale ahí que pasó esto y que lo otro. Entonces le dije, venga, ingeniero, venga. Yo lo escribo, pero usted escribe aquí, cédula, firma, y me pone hasta la huella dactilar, ¿oyó? Entonces se quedó así. Le dije, sí, porque yo no voy a mentir. Hermano, crea lo que le estoy hablando es verdad. Ahora, ¿alguna vez mentí? ¿Sería mentiroso? Sí, mentí. Uy, hermano, y el Espíritu me cogió. Uy. Yo llegué a mentir pocas veces por quedar bien. Estoy abriendo mi corazón. Pero inmediatamente la voz de Dios me dijo, ¿por qué mentiste? Pero después de esas veces, hermano, aprendí eso. Y le dije, jefe, venga, póngame la firma ahí. Yo le escribo lo que usted dice, pero usted me pone su firma, su cédula y si es preciso la huella. Porque es que yo no voy a escribir mentiras en mi reporte. Pues se dañó. Tuvimos un error. Y dijo, no, 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 no deja que yo, bueno, vaya usted con su mentira y escríbalo en su reporte, pero yo. Mi amado, y eso es parte de lo que el temor de Dios hace en nuestro corazón. Vea, hermano, somos tan tentados, hermano, a mentir para quedar bien con la gente. Y a veces mentiras chiquitas, hermano. Somos tan vulnerables para hacer eso. Pero debemos de ser conscientes de que tenemos una bendición. Dios nos escribió su ley en el corazón. Amén. Guardar los mandamientos es hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y eso por ponerte el ejemplo con el mentir. Pero no olvide el honrar a padre y madre, el no adulterar, el no codiciar, el no robar, ¿verdad? Cuando usted va a la tienda, por ejemplo, y va a comprar unos plátanos, ve, vendeme una libra de plátanos, ve, cógelo de allí y pésalos allá y los traes. Y usted va y los pesa y se los lleva y la persona, como usted sabe que de pronto la persona está tan ocupada que a veces ni los pesa, simplemente, ¿cuánto hay? Se le dice una libra. Él confía y le cobra una libra, porque hay gente así a veces. Pero ahorita que usted pesó libra y media y le paga una libra, dígame, ¿eso no es robar? Hermano, ¿cuánto hay una libra? No, hay libra y media. Yo le pedí una libra, pero ahí hay libra y media. Cóbreme libra y media. ¿Y sabe que hay cristianos que caen en eso? En esas pequeñas cositas. Y piensan que eso no es robar, porque piensan que robar es coger, a ver, la cartera, la billetera con el cuchillo. Piensan que robar es, o con una máscara y un revólver a robar el banco. Y luego vamos y dice que orar a Dios.
¿Ah? Y creemos que Dios no se da cuenta de eso. Y la Biblia dice, cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a juzgar por todas esas cosas. A usted y a mí no para echarnos a perdernos, pero el Señor nos va a llamar a cuentas como creyentes de lo bueno o lo malo que hayamos podido hacer, siendo salvos. El tribunal de Cristo, Dios nos va a llamar a cuenta por palabras, por actos, por conductas, por intenciones del corazón. Dios nos va a llamar a cuenta. Salvos, pero nos va a llamar a cuentas. ¿Qué seguirá después de eso? No sé. Pues la Biblia habla de coronas, ayúdeme con la palabra, galardones. No te sabría decir. Alguna vez, de pronto, a manera de molestar, le dije a una hermana, yo con tal de que me gane, que sea una coronita, aunque sea de alambre, hermano, así no sea de oro. Aunque sea que me ponga una coronita de alambre, pero aunque sea. Jocosamente hablaba con una hermana de esa manera. Pero hermano, vuelvo y digo, la Biblia habla de galardones. No se ponga a pensar en que galardones, uy no, yo me voy a portar bien para que se me vea una corona con una gema aquí. No, déjese de esas bobadas, hermano. Viva para Dios. Viva para agradar a Dios. Luche por eso. Le digo luche porque nosotros vivimos una guerra espiritual. Le digo algo, hermano, la guerra espiritual mayor que nosotros pudiéramos tener, le voy a decir, el creyente, el nacido de nuevo, quizá no es ni con el diablo, hermano. Es con nuestra propia carne en la que estamos todavía. Y que el diablo toma provecho de eso. Pero si usted no le da lugar al diablo con su carne, el diablo va a huir. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué pelear con el diablo si ya está vencido? Ay, pero es que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero si usted va a dejar devorar porque es la persona que le da lugar a su carne, no ora, no se porta bien, no se congrega, y cuando ora no es de los que va a orar y va a orar con el corazón, no es los que dice Señor, gracias por la bendición así, y habla por hablar como una lora. No, si ora, pero ora quebrantado. Señor, ayúdame con mi debilidad, no le quiero dar lugar al diablo, ayúdame, fortaléceme, soy tentado en esto y en aquello. Eso es orar conforme, entre otras cosas, a la voluntad de Dios. Y Dios va a estar allí para fortalecerte, porque Dios sabe que el diablo anda por ahí, pero Él ya está vencido. Y nos ha hecho más que vencedores por medio de ¿qué? De la sangre y de la palabra que nos ha dado. La sangre, ¿por qué? Porque la sangre nos limpió de pecado, nos justificó. Y su palabra es poderosa trabajando en nosotros por la acción del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10, vamos a seguir leyendo la Biblia. Vamos a hablar ahora del apóstol Pablo hablando a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 10. Pablo decía a los Efesios lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, estaban en el mundo, en la oscuridad, en pecados. Mas ahora, Efesios, soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué nos tiene que decir eso el Señor a través de Pablo? En este caso a los Efesios y a nosotros. Se supone que somos hijos de luz. ¿Por qué nos tiene que exhortar a andar como hijos de luz? A que recordemos que antes éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿Por qué nos tiene que decir eso? Hermano, porque todavía estamos en esta carne. Entonces está diciendo, no se dejen doblegar por la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Ahora son hijos de la luz.
anden como tal, niéguense a la carne. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjese, comprobando, nosotros mismos lo comprobamos. Él mismo nos permite experimentar que Dios ha hecho un cambio en su vida. Yo no sé usted, pero yo, hermano, yo sí lo he comprobado. Yo no soy la misma persona de hace años atrás. Soy una nueva criatura, ya no pienso igual, ya no tengo una mente igual, ya no hay deseos iguales, ya no soy capaz de hacer las cosas que hacía antes. Lucho con eso porque mi carne quiere, pero Dios ha hecho una tarea en mi corazón. No soy el mismo y he comprobado el poder de Dios, el Espíritu que me ha dado, la obra de Él en mi corazón, en mi mente. Lo he comprobado porque me ha cambiado. Él me ha cambiado. Yo no he cambiado, Él me cambió por su gracia. ¿Qué hacemos nosotros? Nos dejamos cambiar. Cada vez más nos dejamos cambiar. Eso es someteos a Dios. Y la bendición de la oración. Entrar en plena certidumbre de fe ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, el pronto auxilio en medio de la tribulación, prueba, tentación que podamos estar teniendo. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es eso? Aquello que agrada a Dios. Un comportamiento en el cual es reconocible el carácter de Jesucristo. Juan 8:29, San Juan 8:29. San Juan 8:29. Una vida, hermano, que agrada a Dios, un comportamiento que agrada a Dios en el cual el carácter de Cristo es reconocible. San Juan 8:29 dice la Escritura: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ve usted cuál era el carácter de Cristo? Hacer siempre lo que le agrada al Padre. Por eso le digo que hacer lo que agrada a Dios es un comportamiento reconocible al carácter de Cristo. Porque Cristo dijo ahí en ese versículo 29, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Y ahí en adelante vamos a leer hasta el 11, creo. Segunda de Corintios 5, del 9 al 11. Vamos a leer esos otros dos versículos. Dice, por tanto, y Pablo está hablando a los corintios, por tanto, procuramos también, dice Pablo, procuramos, él se está involucrando. O ausentes o presentes al Señor, serle agradables a el Señor. Porque es necesario, dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está. El creyente tiene que darle cuentas al Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Cómo dice? Bueno o malo. ¿Los cristianos pueden llegar a hacer algo malo? No existen los chismosos en la iglesia, los que vienen peleando, no saludan al hermano. Hasta se roban la sombrilla. Se quedó la sombrilla, pastor, el domingo. Pero ¿cómo así que se pierde la sombrilla el domingo de la iglesia, hombre? ¿Ah? ¿Cómo que no aparece? Aquí no debería perderse una sombrilla, un anillo, lo que sea. Pastor, me encontré ese anillo. Pastor, me encontré. A menos que haya un diablo que entre, ¿no? Haya un diablo entre nosotros, así como Judas en medio de los 12, ¿no?
Dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, escuche, conociendo, dice, nosotros conocemos, ustedes también, lo que es el temor del Señor. Ustedes saben lo que es respetar al Señor. Nosotros también lo conocemos. Conociendo eso, nosotros, dice Pablo, estamos persuadiéndolo a ustedes y a todos los hombres. Pero les digo algo, dice Pablo, a Dios le es manifiesto, o Dios sabe quién es cada quien. Dios sabe lo que somos, quiénes somos. Dios sabe quién es cada quien. Y espero, dice Pablo, espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, espero que ustedes también sean conscientes de eso, de que ustedes conocen el temor de Dios, de que Dios lo sabe todo de ustedes y que ustedes no pueden esconder ni una acción, ni una palabra, ni un pensamiento a Dios. Dios lo sabe, lo ve, lo conoce todo. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo nos va a llamar a cuentas. Eso es lo mismo aplicado a la oración. Voy a orar y oramos y suponemos que Dios no sabe que yo tengo alguna cosa contra mi hermano, que le hago el quite, que tengo resentimiento, y vamos a orar con esa cara. Y creemos que Dios no sabe. ¿Qué pasa con nuestra conciencia? Pablo dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y yo espero, hermanos, que ustedes también tengan conciencia de eso. Espero, dice Pablo. Efesios 5 del 8 al 10, creo que ya lo leímos. ¿Sí? Efesios 5 del 8 al 10. ¿Sí? Ya lo leímos, ¿verdad? A ver. Colosenses 1:10. Ahora Pablo le habla a los colosenses, los cristianos que estaban en Colosa. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, llevan, en todo es que dice, ¿no? ¿Agradándolo en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra, toda acción, toda palabra, todo pensamiento, toda conducta. Eso es toda buena obra. Y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Oiga, ese conocimiento de Dios no es solamente aprenderme versículos o aprender doctrina. Ese conocimiento de Dios tiene que ver con relación, comunión, estar de acuerdo con Él. No es conocer por conocer, porque le digo, el diablo conoce quién es Dios. ¿No sabe el diablo quién es Dios? ¿No sabe que Él es santo y que Él es justo? ¿No sabe que inclusive tiene el poder de destruirlo? Sin embargo, como es diablo, a Él no le importa ni eso. Él sigue haciendo sus diabluras. Primera Tesalonicenses 4:1. Primera Tesalonicenses 4:1. ¿Lo encontraron? Dice, por lo demás, ahora a los tesalonicenses les dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice, como habéis aprendido, porque Pablo lo había aprendido de Cristo.
Y Pablo imitaba a Cristo. Entonces hay una exhortación allí, de igual manera, hermano, que nos incumbe a nosotros también en este tiempo. Número 5. Número 5. Dice, punto número 5. Dios oye y responde a sus hijos. Dios oye y responde a sus hijos. Y recordemos lo que dijo Juan ahí en ese capítulo 5, el versículo 15. Dijo Juan, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Comprenda algo, porque a veces pudiéramos decir, Señor, tu palabra dice que usted nos oye en cualquier cosa y vamos a tener las peticiones. Cuidado con lo que pide. Porque así como Dios puede decir un sí, Dios puede decir un no. Asegurémonos siempre de estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pensemos bien lo que vamos a pedir, si verdaderamente esto es la voluntad de Dios. Porque si estoy pidiendo para mis deleites, para mis caprichos, cosas que no convienen, imagínate, yo puedo pensar, no, pero es que, mire, ahí dice, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa, eso nos gusta, cualquiera cosa, esa frase nos gusta, cualquiera cosa que pidamos, pues pidamos casa, carro, beca. Y así encontramos a mucha gente, vea, Señor, pide la casa, hermano, pero pida grande. Pida un carrito. ¿Qué carrito? Un carrazo. ¿Pero qué hay allí? ¿Hay conforme a su corazón ahí? No, lo que está viendo ahí es codicia, hermano. Entonces, amados, tengamos cuidado en eso. Dios oye y responde a sus hijos. Si se cumplen los requisitos, los creyentes pueden confiar en que pueden tener lo que pueden haber pedido. Pueden confiar en que lo pueden tener. Amén. Esto podemos entenderlo como que nuestras oraciones son escuchadas de inmediato. Hermano, cuando usted y yo vamos a orar al Señor y usted y yo somos hijos, Dios oye inmediato. El asunto es que la respuesta de Dios no necesariamente puede ser inmediata. Y entonces se requiere la paciencia, la espera, la confianza, el cumplimiento de muchas peticiones pueden yacer en el futuro próximo, lejano, mediano, porque todo tiene su tiempo. Leíamos esta mañana al iniciar la oración, todo tiene su tiempo. Dios quiere y le preocupa que oremos. La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos. ¿Escuchó eso? La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos. Como nosotros decimos, así y asá y en tal tiempo y... No, al contrario, al subordinar nosotros nuestra voluntad, o sea, al rendir nuestra voluntad a la del Señor, abrimos la puerta para poder recibir por su gracia plenitud de bendiciones, hermano, en nuestra vida. Dios sabe lo que necesitamos. Dios oye cuando usted y yo oramos. Él oye inmediatamente. Pero Dios sabe cuándo lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace, dónde lo haces, por qué lo hace. Porque se supone que Dios sí sabe todas las cosas. Amén.
Él conoce todas las cosas. Entonces, por eso siempre es mejor confiar. Ahora tenemos un gran problema. Nosotros normalmente somos desesperados. Y a veces nos es difícil esperar el tiempo de Dios. Hay tantas presiones y cosas que a veces nos salimos, hermano, no, pero es... Y hasta alegamos. Dios sabe que somos así. Pero Dios sabe también que ha hecho un trabajo en nosotros y por eso nos dice, ya deje el afán, tranquilo. Calmate, ventarrón, ¿no? Dicen. Nuestra naturaleza, hermano, es así. Debemos recordar que Dios es soberano y a la hora de responder, Él puede obrar de muchas maneras, de maneras que inclusive escapan a nuestro entendimiento humano, de cómo hace. Pero lo cierto es que cuando Él lo hace, Él hace las cosas como son, perfectas, en su tiempo, convenientes para nosotros, porque Dios no nos quiere dar nunca nada que no nos convenga. Quizá nosotros podamos decir, es que a mí me conviene la moto para viajar, para ir hasta allá, hasta Palmira, pero el Señor sabe que no te conviene porque a lo mejor eres un loco para andar en moto, porque te vas a matar más adelante. Perdone que sea como tan extremista colocando ejemplos como es, pero Dios sabe eso. Amado, Dios cuida de nosotros en todo tiempo. Oremos a Dios. Póngase en pie, mi amado, y oremos. Gloria al Señor. He terminado este tema ya hoy. Sí. He terminado este tema. Espero que estas palabras, hermano, hayan podido ser de bendición, queden escritas en su corazón. No las olvide. No seamos como los que ahora nos miramos en el espejo y ya la otra semana ya se nos olvidó cómo nos miramos, sino que asegurémonos de estarnos mirando todos los días en el espejo para estar recordando. Amén. Para estar recordando. Señor, te doy gracias esta mañana. Si Dios le ha hablado a su corazón, hermano, dígale, Señor, gracias por dejarme volver a escuchar estas palabras, Señor. Ayúdame ahora, Señor, a partir de ahora acercarme en oración, de la manera como es tu voluntad. Teniendo confianza en usted, pero teniendo siempre en cuenta que mi oración, Señor, debe ser conforme a tu voluntad. Debo asegurarme de ser alguien que permanece en tus palabras y tus palabras permanecen en mí. Debo asegurarme de ser alguien que lleva fruto, mucho fruto. Asegurarme de ser alguien que verdaderamente te sigue, que aprende de ti, Señor, que es un alumno. Debo asegurarme de orar en tu nombre, no en nombre de nadie más, de reconocer que tu nombre es sobre todo nombre, de reconocer, Señor, la seguridad que tengo en Cristo, la confianza que tenemos por el hecho de estar en su nombre. Señor, enséñame y recuérdame a orar siendo alguien que está en paz con todos los hombres. Ayúdame a estar en paz con todos los hombres, a perdonar como fui perdonado, Señor, a no tener carga, a no permitir que eso aflore en mi alma,
que eso se conciba en mi alma. No lo permitiré. Renunciaré a eso, Señor. Me negaré a eso. Porque tu palabra dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos. Que no se conviertan en el medio de lograr mi cometido en la oración. Que no pretenda, Señor, sobornarte al decirte: Señor, yo cumplo tus mandamientos, concédeme aquello o lo otro. No. Ayúdame, Señor, a recordar cada vez que me has dado un corazón distinto, unos deseos distintos, y que el Espíritu es el que hace eso dentro de mí. Y que yo pueda seguir, aún en esta vida que vivo en la carne, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en la confianza del Hijo de Dios. Y vivir en la confianza del Hijo de Dios es vivir confiando en lo que Él me ha dicho que es bueno y agradable delante de usted, Señor. Y guardar sus mandamientos es hacer las cosas agradables delante de usted. Señor, ayúdanos a entender que usted nos oye. Que cuando abrimos nuestra boca para orar, usted nos oye inmediatamente. Y no solo esto, si abrimos nuestra boca para hablar mal, usted también oyó inmediatamente, Señor. Y ayúdanos a confiar de que usted responde, pero que usted sabe lo que hace. Usted sabe el tiempo, el momento, el lugar, la ocasión, porque usted lo sabe todo, Señor. Ayúdanos a tener la conciencia clara en entender de que usted todo lo sabe. Como un día le preguntaste a Pedro: Pedro, ¿usted me ama? Y Pedro se apresuró: claro, Señor. ¿Me amas, Pedro? Claro que sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Pedro dijo: Señor, usted lo sabe todo. De modo que eso significa rendirnos ante usted y tener conciencia de que usted lo ve, lo sabe, lo conoce todo. Rogamos, por favor, que nos ayudes a poner en práctica lo que dice la Escritura. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones.